Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, queridos estudiantes del tercer curso de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, a una nueva clase virtual correspondiente a la materia Filosofía de la Historia. Seguimos avanzando con el desarrollo de la clase 5 y el tema trata sobre la Ilustración. En la clase anterior hemos hablado sobre la doctrina de Marx y la misma se basa en la búsqueda de igualdad social, en la igualdad de oportunidades para todos, en el establecimiento de necesidades cubiertas, en el menor consumismo, en la regulación de precios por el Estado y se apoya sobre el concepto de plusvalía. Para el marxismo, la esencia de todo ser humano se encuentra en el conjunto de sus relaciones con los demás individuos del grupo, relaciones que son espirituales y materiales y donde la conciencia individual y colectiva ocupa uno de los lugares fundamentales. Para iniciar nuestro tema de hoy, hablaremos sobre la Ilustración, que fue un movimiento cultural e intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVIII. Hasta el siglo XIX trajo consigo profundos cambios en la cultura y sociedad de la época, razón por la cual al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. Su principal objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante las luces del conocimiento y de la razón. Los pensadores ilustrados sostenían que, mediante el uso de la racionalidad y la acumulación de saberes, la humanidad podría combatir la superstición y el oscurantismo y la tiranía. Así, la Ilustración se proponía avanzar hacia un mundo más próspero y más justo. De esta manera se asentó la fe en el progreso en el seno de la cultura occidental, lo cual puede comprenderse como consecuencia de la creciente celebración de la razón humana iniciada con el Renacimiento. El pensamiento ilustrado se extendió por toda Europa, especialmente entre la burguesía y parte de la aristocracia, a través de los medios impresos y de las reuniones sociales. También fue difundida por intelectuales y divulgadores que escribían sobre ciencia, filosofía, política y literatura. Antiguo régimen. La organización política más común del antiguo régimen era la monarquía absoluta. El rey disponía de un poder absoluto para dictar y suprimir leyes, nombrar a sus ministros y, en virtud del origen divino de su autoridad, administrar justicia. Sistema social durante el antiguo régimen. Nobleza, clero y estado llano. Los privilegios de los dos primeros estamentos nacían de la función que desempeñaban respecto al resto de la sociedad. El estado llano agrupaba a muy diferentes sectores sociales: burguesía, campesinado y asalariados urbanos, que tenían la obligación de satisfacer los impuestos reales y los eclesiásticos. El diezmo era el tributo anual que los campesinos pagaban a la iglesia y consistía en un porcentaje cercano a la 10ª parte de la cosecha. Como en el antiguo régimen, los estados eran confesionales. Esta obligación hacia la iglesia se extendía a todos los campesinos.
Economía durante el antiguo régimen. La economía era básicamente agraria y la agricultura daba empleo a un 80% de la población. Los impuestos pagados por los campesinos proporcionaban la mayor parte de las rentas a los poderosos, la iglesia, la nobleza y al propio Estado. Antecedentes de la Ilustración. Una tendencia sostenida desde comienzos del siglo XV a valorar el pensamiento humano como fuente del saber. La difusión de dos corrientes filosóficas que tuvieron importante desarrollo en el siglo XVII, el empirismo y el racionalismo. El empirismo sostenía la importancia de la observación y la experimentación para conocer los fenómenos, y el racionalismo el uso del razonamiento lógico. La Ilustración. Se denomina ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos. Características de la Ilustración. Apostar abierta y totalmente por la razón humana y el progreso como las vías para construir una sociedad mejor, más justa y más feliz. Valorar los saberes humanos y divulgarlos a la sociedad entera, así como el combate contra la ignorancia, la superstición y el fanatismo religioso. Tener una mirada antropocéntrica del mundo, lo cual desemboca en una actitud pragmática ante la vida. Solo lo útil es digno de esfuerzo. Las ideas de la Ilustración que perseguían, en el orden político, la abolición del régimen absolutista y el establecimiento de la soberanía popular. Asimismo, el reconocimiento de la libertad individual. En el orden social, el establecimiento de la justicia para todas las clases de la sociedad, así como el reconocimiento de la igualdad entre todos los hombres. En el orden económico, la libertad de comercio e industria, asimismo el pago de impuestos por todos los ciudadanos sin distinciones ni privilegios. Consecuencias de la Ilustración. La difusión del pensamiento cientificista y racional a lo largo y ancho de la sociedad europea, influenciando estilos artísticos e inaugurando doctrinas filosóficas y marcando para siempre la idea del progreso en el curso de las ideas en Occidente. Esto permitió que las instituciones religiosas perdieran aún más su poder sobre la sociedad. Su cuestionamiento de la tradición y las estructuras heredadas del pasado inspiró a las revoluciones que entre los siglos XVIII y XIX barrieron con el antiguo régimen. Despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado fue una manera de gobierno autoritario que practicaron distintos reyes en la segunda mitad del siglo XVIII, inspirada en las ideas del movimiento iluminista. Las ideas iluministas se extendieron de tal manera que muchos gobernantes buscaron implantar medidas basadas en el iluminismo para modernizar sus respectivos estados. Esto sucedía sin abdicar de su poder absoluto, sino simplemente conciliarlo con los intereses populares.
Los soberanos europeos desarrollaron en mayor o menor medida esta forma de gobernar, utilizando su indiscutible supremacía como herramienta para incentivar la cultura y la mejora de las condiciones de vida de sus súbditos, pero al hacerlo, prescindieron de su concurso y opinión. La famosa frase acuñada, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, se hizo eco de una realidad que intentaba aunar la tradición con la novedad. Limitaciones del despotismo ilustrado. Obtuvo relativos éxitos en los campos administrativo, educativo y económico. Sin embargo, fracasó en lo social, ya que sus promotores no fueron partidarios de acometer reformas en profundidad que pudiesen alterar las viejas estructuras del antiguo régimen. Este fracaso abrió el camino a posiciones más radicales. A la postre, el intento de modernización del absolutismo se vio frustrado por las revoluciones burguesas, hecho al que se había anticipado Inglaterra en el siglo XVII, tras el establecimiento de la monarquía parlamentaria. Para finalizar, podemos mencionar que este movimiento iluminista exaltó el poder de la razón sobre la fe y la religión. Con ello, creían que podían reestructurar la sociedad aún presa al conocimiento heredado de la tradición medieval. A través de la unión de escuelas de pensamiento filosóficas, sociales y políticas, los iluministas buscaron extender la crítica racional en todos los campos del saber humano. Por lo tanto, hicieron hincapié en la defensa del conocimiento racional para reconstruir los prejuicios y las ideologías religiosas. Por su parte, estas serían superadas por las ideas de progreso y perfectibilidad humana. En su crítica, pensadores del movimiento argumentaron en contra de los mercantilistas y determinaciones religiosas. También fueron reacios al absolutismo y a los privilegios dados a la nobleza y al clero. Esto sacudía los cimientos de la estructura política y social absolutista. Vamos a profundizar nuestro tema realizando las actividades propuestas como tarea en la plataforma. Queridos estudiantes, les felicito por la perseverancia y les animo a seguir esforzándose para obtener buenos resultados. Hasta la próxima con otra clase virtual.